la maestra Leonor y espero poder ayudarte en todas tus dudas. Empezamos. Bienvenido a la clase de Biología 1. Iniciaremos mencionando la historia de la biología. El término biología se acuña durante la Ilustración por parte de dos autores, Lamarck y Theviranius, que simultáneamente lo utilizan para referirse al estudio de las leyes de la vida. El neologismo fue empleado por primera vez en Francia en 1802 por parte de Jean-Baptiste Lamarck. En su tratado de hidrogeología, ignoraba que en el mismo año el naturalista alemán Treviranus había creado el mismo neologismo en una obra en 6 tomos titulada Biología o Filosofía de la Naturaleza Viva. La biología estudiaría las distintas formas de la vida, las condiciones y las leyes de origen de su existencia y las causas que determinan su actividad. La historia de la biología tradicionalmente ha sido dividida en 3 etapas de desarrollo: antigua, moderna y molecular. Al hablar de la biología antigua, nos referimos al conjunto de conocimientos organizados que se inicia hacia el año 500 a.C. en Grecia. Muchos de los resultados obtenidos en esta época se fundamentan en la observación y en el pensamiento lógico. El método científico como herramienta para la investigación aún no se conocía. Una de las creencias de la época era que el comportamiento de la naturaleza estaba regido por los designios de uno o varios dioses. El estado de ánimo de estos determinaba fenómenos naturales como tormentas, peste, etc. El hombre como simple mortal no tenía capacidad para explicar los diferentes fenómenos que ocurrían a su alrededor. Hacia el año 500 antes de nuestra era surge la filosofía naturalista. Ellos establecieron que el comportamiento de la naturaleza no dependía del estado de ánimo de uno o varios dioses. Consideraban que los fenómenos naturales podían ser comprendidos por el hombre si éste los observaba cuidadosamente. Esta observación sistemática permitiría además predecir la ocurrencia de dichos fenómenos. Uno de los filósofos naturalistas más destacados fue Aristóteles, quien estableció el primer método de investigación y aportó las primeras ideas sobre el origen de la vida. El método de investigación de Aristóteles consideraba los siguientes 3 puntos. 1. Observar cuidadosamente. 2. Describir claramente. 3. Sujetar la observación al sistema riguroso de pensamiento lógico. De acuerdo con el tercer punto de este método, si el resultado observado era lógico, entonces era verdadero. La observación y orden lógico de las ideas se empleó durante mucho tiempo como método de investigación. Una de las desventajas de este método es que no menciona ningún mecanismo de control sobre la experiencia o la experimentación. Por lo tanto, algunos de los resultados obtenidos pudieron haber sido producto de la imaginación del investigador. Una de las aportaciones más importantes que Aristóteles hizo a la biología fue su teoría sobre el origen de la vida o teoría de la generación espontánea. De acuerdo a esta, la vida surge espontáneamente a partir de materia inerte, debido a que ésta posee un principio activo capaz de generar vida. A esta teoría también se le conoce como teoría abiogenética. Algunos otros investigadores de la época se interesaron por la anatomía y la fisiología. Entre ellos podemos mencionar a Galeno y a Andreas Vesalius. Galeno no pudo experimentar con seres humanos porque en esa época no se podía. Por lo tanto, él hizo sus investigaciones con un mono que tenía una constitución similar al ser humano, que era el mono bárbaro. Pero Andreas, médico originario de Bruselas, Bélgica, él sí pudo diseccionar humanos y describió de una mejor manera la anatomía. Sus resultados se encuentran en un libro llamado Corpori Humani Fabric, la fábrica del cuerpo humano o la máquina del cuerpo humano. Hieronymus contribuyó a explicar la circulación sanguínea,
mientras William, médico y científico inglés, descubrió que el corazón era el encargado de bombear la sangre. Las principales investigaciones en el siglo XVI, a principios de este, fueron algunas como la botánica y la zoología, aumentando la biología y sus ramas. Para concluir con este periodo de época más de 2000 años, podemos decir que durante la etapa de la biología antigua surgieron las primeras ideas sobre el origen de la vida. Se empieza a describir la anatomía y fisiología humana, asimismo surge la botánica, la zoología y la taxonomía. Biología moderna. Esta etapa de la biología se inicia a mediados del siglo XVII y se extiende hasta poco antes del año 1920. En esta época podemos destacar que uno de los principales inventos fue el microscopio. No se sabe a ciencia cierta quién fue el padre del microscopio o el inventor principal de este. Algunos lo atañen a Giovanni Farber en el año de 1550. Algunos otros dicen que es Zacharias James en el año de 1590. Algunos de los principales microscopistas, o bien los más destacados, fueron Marcel Malpighi, Jan Swarmers y Anton van Leeuwen. Dentro de esta época destacan algunas investigaciones que establecen a la célula en la estructura de los organismos. Algunos de ellos son Robert Hooke, que fue el primero que utilizó la palabra célula, Marie Francois, que este médico estableció que los órganos estaban formados por subunidades a las que llamó tejidos. También estableció que dentro de los tejidos existía un nivel más bajo de organismos. Posteriormente, se descubrió que este nivel inferior estaba formado por células. Robert Brown, en 1831, estableció que todos los tipos de células tienen un núcleo, mientras que Theodor y Matthias, en 1838, estos dos biólogos alemanes establecieron que la célula era la unidad anatómica y estructural de todo ser vivo. En estos dos postulados se establece o bien inicia la postura de la teoría celular. Rudolf, en 1858, propone el tercer postulado de la teoría celular al puntualizar que la célula es la unidad de origen. Otros investigadores de la época destacaron al explicitar la historia evolutiva de las especies, el origen de la vida y los mecanismos de la herencia, entre otros. Entre los más principales son Charles Darwin, en 1809 a 1888, Louis Pasteur, de 1822 a 1895, Gregor Jahn, en 1822 a 1884. Como conclusión a este periodo de unos 300 años, podemos anotar que es una etapa conformada por un método de trabajo experimental y por la tentativa de relacionar a la estructura celular con su función. Surgen nuevos campos de la biología como la microbiología, citología, genética y la evolución, entre otros. Biología molecular. Es el momento actual de la biología. Se inicia aproximadamente en el año de 1920 y se caracteriza por el estudio de la estructura celular y sus funciones, tanto a nivel fisiológico como a nivel molecular. La invención del microscopio electrónico, los avances tecnológicos, hicieron y han hecho posible grandes logros en los distintos campos de la biología, destacando sobremanera lo alcanzado a nivel de investigación genética. Actualmente ya no solo se habla de mejoramiento genético de especies, animales o vegetales, hoy se habla sobre terapia genética, clonación, conocimiento total del genoma humano, posibilidad de teñir la fibra de ADN y relacionar la forma que presenta con algunas enfermedades, etc. Otro hecho importante dentro de la época es el estudio de la estructura y fisiología celular a nivel molecular. Aquí no solo se establece
¿Qué tipo de sustancias químicas intervienen en la estructura de la célula? También se explica cuál es la función que desempeña cada una de estas sustancias dentro de la misma. Hablemos ahora de los campos de estudio de la biología. La biología es una disciplina científica que abarca un amplio espectro de campos de estudio, que a menudo se tratan como disciplinas independientes. Todas ellas juntas estudian la vida en un amplio rango de escalas. La vida se estudia a escalas anatómicas y moleculares en biología molecular, en bioquímica y en genética molecular. Desde el punto de vista celular, se estudia en biología celular y a escala pluricelular se estudia en fisiología, anatomía e histología. Desde el punto de vista de la ontogénesis o desarrollo de los organismos a nivel individual, se estudia en biología el desarrollo. Cuando se explica el campo o más de un órgano de genética, trata el funcionamiento de la herencia genética de los padres a sus descendientes. La ciencia que trata el comportamiento de los grupos es la efología. Esto es de más de un individuo. La genética de poblaciones observa y analiza una población entera y la genética sistemática trata los linajes entre especies. Las poblaciones interdependientes y sus hábitats se examinan en la ecología y la biología evolutiva. Un nuevo campo de estudio de la astrobiología o genobiología que estudia la posibilidad de la vida más allá de la Tierra. Al hablar de los campos de acción de la biología, nos damos cuenta que la clasificación de los seres vivos es muy diversa. Se propone desde la tradicional, que es la división en dos reinos establecidos por Carlos Linneo en el siglo XVII entre animales y plantas, hasta las actuales propuestas de sistemas cladísticos con 3 dominios que comprenden más de 20 reinos. Subramas de la biología: botánica, micología, microbiología, genética, evolución, etología, paleontología, filogenia, zoología, biología epistemológica, biomedicina, inmunología, organografía, biología marina, etc. Todas estas ramas o campos de acción de la biología, como subramas, estudian diferentes tipos y diferentes cuestiones dentro de la misma biología. Es importante saber de qué se trata cada uno y para eso vamos a ver una actividad. En la tarea vas a realizar un cuadro sinóptico de los campos de acción de la biología, en el cual tú me vas a describir en qué sirven o bien a qué se dedican cada uno de estos que te acabo de mencionar. En la segunda actividad vas a realizar una investigación de media a una cuartilla sobre la importancia de la biología en el estudio de la genética. Puedes sacarlo de internet o puedes sacarlo de algún libro de texto, algún documental o video que te haya gustado sobre la cuestión del estudio de la biología en el estudio de la genética. Nos vemos la próxima clase y que estés muy bien.